América Latina en ebullición. ¿Qué está pasando en Argentina, en Chile, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela? Se lo preguntamos a nuestro invitado en el Sillón de Pensar. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es el Sillón de Pensar y en esta ocasión nos acompaña un doctor en ciencia política, especialista en relaciones internacionales. Doctor José Briceño Ruiz, de la UNAM, bienvenido aquí a esta su casa. Muchas gracias por la invitación. Oye, primero, en América Latina estamos viendo una serie de brotes de inconformidad, de cambios violentos en algunos casos. ¿Hay alguna liga en común en todos estos escenarios que estamos viendo o todos tienen particularidades completamente diferentes? Yo creo que ambas cosas, ¿eh? Yo creo que hay aspectos que son comunes y hay algunos casos nacionales que responden a circunstancias muy propias de ese país. ¿Qué cosas son en comunes? Yo creo que en general en América Latina hay una suerte de reclamo de una mejor democracia. Creo que hemos avanzado bastante en la democracia en los últimos 30, 40 años en toda la región. Si miramos el panorama de los años 70, por ejemplo, aquello lleno de dictaduras en casi toda Sudamérica y Centroamérica, hoy vivimos en una región básicamente gobernada en esencial por gobiernos democráticos. Pero la gente quiere una mejor democracia, quiere una democracia con mayor control para los poderes públicos, una democracia donde el poder realmente esté controlado y limitado y no que empiecen a generarse tendencias de reelección indefinida que hacen daño a la institucionalidad democrática del país. Y yo creo que hay un reclamo por mejores instituciones, por lo que se expresa, por ejemplo, en un deseo de detener el avance de la corrupción. Eso creo que es un aspecto común en casi todos los reclamos. Y el segundo creo que es más económico. Hay un reclamo en el sentido de que quizás algunos países, ese creo que es el caso de Chile, por ejemplo, ha logrado éxitos económicos en el sentido de estabilizar su economía, controlar su tasa de inflación, evitar esos desequilibrios fiscales o monetarios que tanto daño han hecho a varios países de América Latina, pero la gente siente que falta el tema de la redistribución, el tema de la equidad, el tema de la justicia social que un poco se ha perdido en la región en los últimos años. Entonces yo creo que eso alimenta los reclamos en Chile, en Ecuador, en Argentina y creo que de alguna manera en Perú o en el caso de Bolivia es muy particular porque es un tema más, digamos, político. El caso de Venezuela es un caso muy distinto, es un caso aparte, es un país con una crisis muy particular que yo creo que se sale un poco de este debate global. Ahora, hay tendencias muy particulares, ¿no? Obviamente, la experiencia argentina o la experiencia chilena se diferencian de lo que pueda estar sucediendo en Brasil o lo que pueda estar sucediendo en Bolivia. Entonces, si le parece, doctor, entramos país por país. Claro que sí. Y aprovechamos sus conocimientos. Argentina, ¿qué pasó en Argentina para esta voltereta electoral? Argentina venía de un gobierno con alta corrupción, alta inflación, con control de cambios. Entra Macri, no soluciona al parecer los problemas, no resulta ser el más eficiente de los mandatarios de América Latina, además de que gobernar Argentina es muy complicado. Así es. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que el primer punto es lo que acabas de señalar. Argentina, hay un colega argentino una vez me dijo que en los centros de estudios latinoamericanos de Estados Unidos y Europa, en la biblioteca hay un estante especial para Argentina. Ajá. Porque siempre es un caso difícil de entender por qué Argentina, un país con tantos recursos, un país con un capital humano, premios Nobel en algunos casos, vive en esa constante crisis de la que no ha salido, yo diría, en los últimos 50 años. Sí. ¿Qué fue lo que pasó en Argentina? Ciertamente, el gobierno de Cristina Kirchner dejó al país en severos problemas económicos. Escondían las tasas de inflación, por ejemplo, había un control cambiario riguroso que en Argentina llaman cepo.
no se sabía exactamente cuál era la tasa de inflación que el país tenía. Y había que tomar medidas de ajuste. Yo creo que justamente la población argentina escoge a Macri porque sentía que había una necesidad de cambio, ¿no? Ese estado de zozobra de vivir en una inestabilidad económica permanente. Yo creo que Macri no aplicó las políticas adecuadas. Esa es mi percepción. Yo creo que el ajuste que hizo fue un ajuste incorrecto. Hubo, por ejemplo, un incremento de las tarifas eléctricas y de gas que fueron brutales, 100%. Eso es afectar la vida del ciudadano. Recordemos que Argentina es un país con 4 estaciones, no tan marcadas como en Europa, pero tiene inviernos muy fríos y que la calefacción se te vuelva cara, para poner una cosa así sencilla como esa, eso impacta a la gente. Entonces hubo una pérdida de confianza en el gobierno. El gobierno prometió que después de aplicar esos ajustes y de adoptar una narrativa, un discurso más favorable a los mercados, a la inversión privada, iba a llegar inversión por cantidades a Argentina. Eso tampoco sucedió. Y entonces hace 2 años la solución de Argentina fue a entrar en un programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional. Eso para los argentinos, en el subconsciente argentino, es una cosa traumática, porque Argentina ha ido a muchas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y han terminado mal, en el 2001, en los años 90. Entonces, eso terminó un poco de afectar, de desacreditar la imagen de Macri. Y entonces, en la memoria colectiva, la gente recuerda, pues sí, que en la época de Cristina había mucha corrupción, que había un cepo cambiario, que no se sabía la tasa de inflación, pero que habían programas sociales. En buena parte de ese periodo, aprovechando precios de materias primas muy altos. Que ya no hay. Que ya no hay, exactamente. Es un contexto totalmente distinto el que va a tener que enfrentar el nuevo presidente argentino. Pero entonces, como hicieron varios gobiernos en América Latina en ese momento, ¿no? Habían precios altos, hacemos programas sociales, no importa que esos programas sociales no sean después sustentables en el tiempo, pero la gente recuerda eso, ¿no? Recuerda, bueno, pues nos recibíamos una beca, recibíamos un apoyo, y de allí entonces viene esa idea de volver a esos tiempos, ¿no? Entonces es un poco contradictorio el tema argentino, ¿no? Porque pues Cristina dejó un país en muy malas condiciones, pero Macri también. Macri también. Macri también. Ahora llega Alberto Fernández, estuvo recientemente en México, y la primera impresión que me dio es de un hombre prudente. Así es. Dice, yo no vengo aquí a formar un eje antineoliberal. Lo que tenemos que hacer los gobiernos es atender a quienes han quedado al margen. Yes. ¿Le creemos a este peronista o así empiezan todos los gobiernos con un discurso, los gobiernos de este corte, con un discurso de prudencia y luego se desbocan? Ahora bien, es parte de una coalición. El kirchnerismo es una coalición de muchas fuerzas. Hay peronistas moderados. Por ejemplo, uno de los apoyos que él recibió fue un diputado de la provincia de Buenos Aires, Massa, que es un moderado, que hace 5 años se enfrentó al kirchnerismo como candidato, ahora decidió apoyar a Alberto Fernández. Hace poco estuvo en una gira Massa en Estados Unidos vendiendo la idea de una Argentina abierta al mundo en la época de Alberto Fernández, pero también tiene extremistas más de izquierda, como por ejemplo la llamada Cámpora, el movimiento juvenil dentro del peronismo, que lo lidera el hijo de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, que son pro Venezuela, radicales, kirchneristas de línea dura. Entonces, él va a tener que tener una suerte de mano mágica, no sé, de ser un poco predigitador para saber cómo va a tratar con todas estas fuerzas tan diversas. Yo creo que inicialmente se encuentra con un contexto interno muy adverso, un contexto internacional que no es el mismo que estuvo Cristina, y va a tener una dosis de pragmatismo. Ahí la pregunta, doctor, es ¿cuál de los dos Fernández va a gobernar en Argentina? ¿Alberto Fernández, que tiene la banda presidencial bicolor de Argentina, o la señora Cristina Fernández, que tiene el músculo popular? Sí, es la pregunta que todos se hacen. Yo sigo pensando que Alberto Fernández hasta ahora ha demostrado tener criterio propio. Doctor, brinquemos la cordillera de los Andes y estamos en Chile. ¿Qué pasa en Chile, el país más próspero de América Latina? Yo pienso que hay demandas sociales. Yo pienso que es
un país que ya ha alcanzado, siente que ha alcanzado metas, siente que ha realizado cosas importantes y quiere más. Quiere más. Quiere más. Ahí está. Quiere más y quiere mejores cosas. Entonces yo personalmente sí siento, en primer lugar hay mucho de lugar común cuando se habla del tema chileno, sí. ¿no? Que el fracaso del modelo neoliberal. Chile, después que se restauró la democracia, ha sido gobernado mayormente por coaliciones de gobiernos socialcristianos y socialistas. 25 años de 29 han sido gobernados por la izquierda, aliados con la democracia cristiana. Con la democracia cristiana. Entonces, eso es bastante lejos del neoliberalismo. Sí. Definir a Ricardo Lagos, a Frei o a Bachelet como neoliberales me parece un atrevimiento. Entonces, el problema no es ese. Sí. Yo creo que el problema es que se alcanzaron metas de estabilidad económica que muchos países de América Latina quisieran, sí. pero entonces hay demandas sociales de mejor salud, de educación más accesible para toda la población, de pensiones o una vida de pensionado, de jubilado más digna de la que se tiene hoy, de mejores salarios. Yo creo que esa es una demanda de una sociedad que ya siente que ha alcanzado algunas, que ha logrado materializar algunas metas, pero está demandando más. Doctor Briceño, por lo que me dice, es una segunda generación de demandas. ¿Por qué? Porque la pobreza en Chile, la pobreza es del 8% y la pobreza extrema prácticamente no existe, es 2%, es decir, la mendicidad. Y esta nueva generación de demandas que usted bien señala es educación, no hay educación gratuita pública en Chile. Así es. Medicina, señalaba, de doctor, las más costosas de América Latina. Y la vejez, las ISAPRES o estas cosas, fondos de retiro, son un verdadero atraco. Ahí es donde ni socialistas ni la derecha han podido... No, exacto. Y ese es el problema. O sea, ¿qué demandan los ancianos, los pensionados chilenos? No que se desmonte un modelo neoliberal o que se acabe el libre mercado. Lo que quieren son pensiones más dignas. Sí. No recibir $200 mensuales de pensión, que realmente es muy bajo para un país con los niveles de costos que tiene Chile. Entonces, yo creo que por ahí es que hay que mirar el análisis, hay que analizar lo que está pasando en Chile. Yo no siento que va a haber ninguna revolución, ni mucho menos las aguas se van a calmar, pero sí creo que es un mensaje para el liderazgo chileno que su pueblo está movilizado y concientizado políticamente y que quiere más demandas, que quiere más cosas, que demanda más cosas. Y eso me parece que es muy bueno para la democracia, además. Sí. En mi opinión, eso es excelente para la democracia. Pero le tengo, si me permite, vamos a una pausa, doctor, y regresamos. Tengo una o dos preguntas más sobre Chile y luego brincaremos al Brasil, al enorme Brasil. El doctor José Briceño Ruiz, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es doctor en ciencia política y especialista en temas internacionales. Volvemos. De regreso con el doctor José Briceño Ruiz, doctor en ciencia política, especialista en temas internacionales de la UNAM, y estábamos terminando el tema de Chile. Yo tengo una pregunta. Creo que se excedió la izquierda y el centro, todos los que protestaron, al convivir, al coquetear con la violencia. En este momento en Chile es difícil parar la violencia. Han quemado la mitad del metro, han incendiado, las calles están, pero en varias ciudades del país, no solamente en Santiago, están pero hechos unas fortalezas de guerra. Un país que es próspero. Sí. Coquetear con la violencia es gravísimo, es lo que yo veo. No sé usted, dígame. Y estoy plenamente de acuerdo. A mí me parece que canalizar las demandas sociales, políticas, económicas, se pueden hacer por otros medios y no destruyendo bienes públicos que al final terminan afectando a los ciudadanos. ¿Quiénes resultan afectados si hay 70 estaciones del metro que se tienen que cerrar porque hay que reparar? ¿Quiénes resultan afectados? ¿Las grandes élites de los barrios ricos de Santiago? No, la gente que usa a diario el sistema de transporte masivo. Entonces, allí yo creo que
hubo un descontrol. El problema es que estos movimientos sociales, una vez que explotan, son difíciles de controlarlo. Sí. Eso es un hecho sociológico. Y lo ha hecho mal Piñera. Al principio arrancó muy mal. Exacto. Ha tratado, y creo, y soy honesto, yo personalmente puedo tener muchas críticas sobre Piñera, pero soy honesto que ha tratado de resolver esto de la forma más democrática y más respetuosa de los derechos humanos. Sería injusto señalar que han habido masivas violaciones de derechos humanos en las represiones que han habido tratando de restablecer el orden público. Ya cuando se inicia una movilización de este tipo, detenerla de forma inmediata no es un proceso fácil, ¿no? Porque ya escapa como del control, ya es acción colectiva, son miles de personas actuando al mismo tiempo. Pero evidentemente no puede aceptar, no tiene lógica incendiar supermercados. Hace poco había en la televisión que habían incendiado una tienda de ropa íntima, de ropa interior. ¿Qué lógica? O sea, ¿en qué lógica de la protesta se puede explicar una acción de ese tipo? Está el lumpen, grupos que viven en la economía criminal, etcétera, que se montan en estos movimientos y con los cuales no se puede andar del brazo. Sí, yo siento que el movimiento no anda del brazo, simplemente que están allí, aprovechan la ocasión y en el fondo terminan desmeritando lo que en mi opinión es las legítimas demandas de la sociedad chilena. Que se estancó la movilidad social. Exacto, que no queremos volver a un régimen que destruya nuestro sistema económico. Creemos que el sistema ha funcionado medianamente bien en bastantes cosas, pero queremos mejoras, queremos que las cosas mejoren. Ese es el punto. Y yo no creo que quienes están reclamando eso estén al lado de los que estén quemando tienda, un metro, pero cuando hay un movimiento masivo de ese tipo, ¿cómo haces para controlar? ¿Cómo haces para saber quién anda con una intención y con otra intención? Es muy complicado allí. Doctor Briceño, subamos un poco al verde Brasil, cantaría Mercedes Sosa. Se vino abajo el milagro brasileño y la imagen de Lula, la economía. ¿Qué pasó en Brasil? Bueno, yo siento que esa es mi percepción, que incluso hasta el primer gobierno de Lula las cosas en Brasil se hicieron relativamente bien, bastante bien. Con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en los años 90 se hizo un ajuste de la economía brasileña. O sea, no se privatizó tanto como en otros porque hay un nacionalismo económico muy fuerte en Brasil, pero el país empezó a crecer y también se benefició mucho del boom de las commodities, de las materias primas. Y Lula, en su primer gobierno, sin duda, en el segundo menos, pero también respetó esa línea económica que venía siguiendo Fernando Henrique. Incluso recuerdo que mucha gente me decía en los círculos, digamos, académicos más de izquierda, Lula está actuando como un neoliberal. Porque de nuevo tenemos ese juego que tenemos, ¿no? Esta suerte de bestia negra que es el neoliberalismo. Hay que profundizar un poco más de cuando hablamos de neoliberalismo de qué estamos hablando. Pero ya con el gobierno de Dilma empiezan a cometerse errores en materia económica y empiezan a conocerse casos de corrupción que involucran a todo el sistema político brasileño. Eso hay que decirlo. Y no solamente fue Odebrecht, sino por todo. Y incluyó al PT, y incluyó al PSDB, el partido de Fernando Henrique, al PMDB, el partido de Temer. Todo el espectro del sistema político brasileño estuvo involucrado en casos de corrupción. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del PMDB, está preso. Está detenido por actos de corrupción. Eso, junto con una política económica, sobre todo a partir de 2011, 2012, completamente errada. Un poco casi todos estos gobiernos pensaron que el boom de las commodities iba a ser una cosa infinita, permanente, que siempre iban a haber precios de la soya y del petróleo altísimos. Y no miraron y no construyeron para el futuro. Y la explosión del modelo sucede a partir del año 2014. Brasil entra en una recesión profunda. El modelo, yo siempre recuerdo aquella imagen de The Economics del 2005 del Cristo Redentor como un cohete y decían el arranque de Brasil, y luego uno del Economist de 2014 que el Cristo Redentor pero cayendo al océano, el declive de Brasil. Yo creo que eso describe bastante lo que pasó, ¿no? En el caso brasileño. Oiga, doctor, ¿y por qué Brasil gira hacia la ultraderecha racista y xenófoba de Jair Bolsonaro? Esa es una pregunta que todos nos hacemos. Yo creo que hubo un cansancio con el tema de la corrupción. Para mí eso es fundamental. Yo creo que la crisis económica afectó.
y afectó bastante. Pero el tema de la corrupción, el cansancio por las denuncias de corrupción, hizo que un líder, en mi opinión, populista, no sé qué tan carismático, pero que decía cosas que otros no decían, termine siendo la opción. En realidad, todas las encuestas seguían colocando a Lula como la primera opción. Pero en vez de Lula haber hecho la jugada política de decir no me van a dejar ser candidato, me pongo al margen y apoya la candidatura de Haddad o de otra persona en julio o en mayo del año pasado, decide llegar hasta un mes antes, casi mes y medio antes de las elecciones, intentando ser candidato, y en ese periodo se fue consolidando con Bolsonaro. Ya cuando definitivamente Lula no podía ser candidato, pues ya era muy poco lo que quedaba para la elección. Y no hubo manera de que el PT recuperara la acción, el espacio político. Los otros grupos, partidos políticos brasileños, porque hablamos mucho del PT, pero el PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso, el partido que estabilizó la economía brasileña entre los años finales de los 90 e inicios de los 2000, sacó 7% de la votación en las elecciones del año pasado. El PMDB, que es un partido histórico, tradicional, el partido del presidente Temer, del primer presidente de la democracia, José Sarney, sacó 3-4%, o sea que hubo un castigo al sistema político tradicional por el pueblo brasileño y escogió a Bolsonaro. ¿Fue una buena escogencia o no? También el tiempo nos dirá, porque con Bolsonaro también tenemos muchísimas interrogantes. Todo indica que no, ¿eh? Todo indica que no. Ni han mejorado en economía, están destrozando el Amazonas, y no le importa decir. Así es, y tiene muy malas relaciones con sus vecinos. Ahí puede llegar hasta un choque con Argentina. Bueno, el escenario de un choque con Argentina es cada vez más claro y es preocupante a nivel sudamericano. Porque antes de los años 80 del siglo XX hubo una rivalidad histórica entre Argentina y Brasil para ver quién era el líder de Sudamérica, hasta con escenarios de guerra. Eso se superó hace 40 años ya. El que Bolsonaro y Fernández, que también le pone lo suyo, entre en una diatriba puede afectar la estabilidad, por ejemplo, del Mercosur, un bloque regional muy importante en América del Sur y en general en la subregión sudamericana. Acá nos llegará un poco de lejos los efectos de eso, pero en Sudamérica creo que va a tener un impacto significativo. Entonces, sí, yo coincido con usted, siento que la respuesta es no, no hay muchas expectativas sobre que Bolsonaro vaya a hacer un buen gobierno y termine siendo un poco una tragedia para Brasil, que es un país importante en América Latina. Es un país crucial en América Latina. Vamos a Bolivia, doctor Briceño. Evo Morales, todo indica que no ganó la mayoría absoluta, que se robó las elecciones para ir a una segunda vuelta, y en este momento tenemos violencia en un país que había logrado una bastante sorpresiva estabilidad. Así es. Sí, es cierto. Empecemos por allí, porque Bolivia, a pesar de que en los primer año del gobierno de Evo hubo problemas, hasta intentos de separación, luego logró una estabilidad política y económica. Bolivia ha sido un país de los que más ha crecido en América Latina entre 2010 y 2018, redujo la pobreza en 50%, tiene una tasa de desempleo de las más bajas de América Latina. O sea, por eso cuando iniciamos la pregunta, hay unas líneas generales, sí, pero hay casos particulares. Bolivia es un caso contradictorio. Un gobierno que se dice antiimperialista, antinorteamericano y tiene diatriba en contra de Estados Unidos, pero que tenía 200 millones de inversiones extranjeras cuando llegó Evo, y después de 14 años de Evo han subido a 2.000 millones las inversiones extranjeras. Es decir, ¿cuánto tenía al principio? 200 billones más o menos. ¿Y la subió a 2.000? Entonces quiere decir que sabía cómo manejar. Doctor, ¿no será que hay un hilo conductor en todo esto que estamos hablando, que es el antigobiernismo? Puede ser, pero en el caso de Evo yo creo que el error de Evo fue, y es un error que lamentablemente siento está sucediendo en algunos gobiernos de izquierda en América Latina, es esa obsesión por la reelección, por el líder necesario, el jefe necesario, el hombre que la patria necesita para que siga progresando. Eso me parece que destruye la calidad de nuestras democracias. Las democracias no son personales, las democracias son colectivas, es una institución de todos. No se necesita un hombre fuerte, se necesitan organizaciones políticas fuertes con distintos nombres, pero con proyectos políticos claros. Entonces, en el 2016, Evo se presenta ante el pueblo boliviano pidiendo en un referéndum que le permitan reelegirse, y el pueblo le dice, oye, te agradecemos el crecimiento económico, te apreciamos mucho, pero no.
y entonces acude a la Corte de Justicia alegando que la reelección es un derecho humano. Y entonces la Corte le dice, sí es un derecho humano, puede ser de nuevo candidato. Eso es una interpretación jurídica de una laxitud, de una flexibilidad peligrosa, que es peligrosa y en mi opinión vergonzosa también. Sí. En mi opinión vergonzosa también. Entonces él ya entra, antes de la elección, entra con un nivel de falta de credibilidad para una parte importante de la población, porque mucha gente piensa, nosotros te dijimos hace un par de años, no queremos que sea candidato, y sin embargo lo eres. Ya ahí empezó mal. Ya lo que pasó en la elección, pues es un tema complejo. Esta suspensión durante 22 o 18 horas del conteo inicial, pues obviamente genera sospecha. Yo creo que lo más sensato es que se haga un reconteo posible. Oye, doctor, se nos fue el tiempo, nos queda un minuto, pero quiero su opinión sobre otro país en crisis, con problemas en América Latina, Venezuela, donde al parecer el presidente Maduro solo permanece en el poder por el apoyo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y no por el respaldo ni por la legitimidad de la población. Eso no puedo estar más de acuerdo con eso. Yo creo que las últimas elecciones presidenciales que se hicieron en el año 2018 son totalmente cuestionables, hechas ad hoc, convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, que es bastante cuestionada en sí, pero la Asamblea Nacional Constituyente no es la que convoca elecciones en Venezuela, hay un poder electoral, con los partidos de oposición más importantes ilegalizados, con los líderes más importantes, Leopoldo López, Capriles, inhabilitados o presos, es decir, unas elecciones a la carta, unas elecciones hechas para que pues ganara Maduro. Yo a eso le da un nivel de ilegitimidad. Hay factores, yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero hay factores que nos dicen, más allá del análisis político profundo, 4 millones de venezolanos se han ido del país en los últimos 2 años. ¿En cuántos años? 2 años. 4 millones de venezolanos. Solamente en Colombia hay 1.700.000 venezolanos. Si en Venezuela las cosas estuvieran bien, muy difícilmente la gente estuviera saliendo del país en esas magnitudes. Y en el corto plazo, 2 años. Y en un plazo tan breve. Yo creo que eso vale más que cualquier análisis político que podamos hacer. Doctor, le aprecio muchísimo que haya estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. La claridad de sus conceptos, muy pedagógico además. Muchas gracias. Fue el doctor José Briceño Ruiz. Él es doctor en ciencia política, especialista en relaciones internacionales. Le agradecemos mucho que haya venido hasta acá a compartir sus conocimientos y a ponernos al tanto de lo que ocurre en América Latina ahora. Y también muchas gracias a usted por acompañarnos. Hasta la próxima.